Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues no sé que tenga el video. Voy a ver si por lo menos se graba. Y pues por lo menos voy a hacer mi oración. Ojalá que los que no puedan verme presencialmente pues me vean después, ¿no? Vuelvo a comenzar comentando el Evangelio. Los Hechos de los Apóstoles 3. Pedro y Juan subían al templo para la oración a la hora de nona. Había un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo: míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús Nazareno, ponte a andar. Y es realmente llamativo como nuestro Señor eh, pues como nuestro Señor hace milagros a través de los apóstoles. Ya me cercioré que sí se está viendo el video en vivo, es que pensé no se veía, que no se transmitía, pero ya vi que sí. Al ver a Pedro y a Juan que les pidió limosna: míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y sus tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba, y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Llama la atención como de estar tullido, de estar eso, totalmente paralítico, pues cobran fuerza sus pies, sus tobillos. De un salto se puso en pie y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Pensaba que podemos sacarle un contenido espiritual, ¿no? Eso es precisamente lo que hacen los santos con nosotros, ¿no? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús Nazareno, ponte a andar. A veces la intercesión de los santos no nos da ni plata ni nos da oro, pero nos da algo más importante, ¿no? Nos da precisamente ese ponernos a andar, andar con sentido sobrenatural, andar con visión de fe, andar con eso, con sentido sobrenatural de hijos de Dios. Y por eso es algo que podemos agradecer al Señor. A veces podemos estar tullidos espiritualmente, a veces podemos estar, y muchas veces hay personas, ¿no?, que están así en esa situación de abatimiento espiritual, y que gracias a la intercesión de un santo, gracias a la intercesión, como en este caso de Pedro y de Juan, pues recobran la fuerza y se ponen a andar y a saltar y a alabar a Dios, ¿no? Es decir, no se contenta el tullido con caminar, sino que en su alegría, se ve que no cabía en su alegría, se pone a saltar para alabar a Dios, ¿no? Como diciendo: no me lo puedo creer, ¿no? Ya no estoy tullido, ya puedo correr, puedo saltar, puedo gritar de alegría. Pues eso es, ¿verdad? Ese es el, pues el primer milagro que hacen los apóstoles después de Pentecostés, por lo menos el primero que nos narran los Hechos de los Apóstoles, y que fue un milagro notorio, ¿no? Entonces dice: todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa a Dios. Le conocían, pues él era el que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, presa de estupor, corrió donde ellos al pórtico llamado de Salomón. Entonces Pedro aprovechó para dar una predicación que nuevamente eh,
es coherente, o una predicación que consiste nuevamente en predicar el querigma de Jesucristo, aprovecharse de este hecho milagroso, la curación del paralítico, para hablar de Jesucristo y predicar nuevamente la verdad de Jesucristo, la verdad, el núcleo del Evangelio. Y Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo: Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se os hiciera la gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva la vida, pero Dios le resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Nuevamente, o sea, si se fijan el querigma, ¿no? O sea, explica quién es Jesucristo, ¿no? Cómo Jesucristo, pues era el santo, el justo, eh, el jefe que lleva la vida, ¿no? Eh, Vosotros entregasteis y renegasteis ante Pilato, cuando Pilato estaba resuelto a ponerle en libertad. Es decir, Pilato quería ponerle en libertad. Y, y ellos, o sea, como que les echa en cara con toda su crudeza la culpa que tienen en la muerte de nuestro Señor. Sin embargo, dice, Dios le resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Es decir, nuevamente el querigma, ¿no? Jesucristo es el enviado por Dios, es el elegido, es la continuidad del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Es el que ha glorificado a su siervo Jesús, que ustedes han crucificado, pero que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, y nosotros, los apóstoles, somos testigos de ello. ¿Cuál es la función de los apóstoles? Ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante todos vosotros. O sea, ellos dicen, se desvinculan, y no es que nosotros tengamos poderes, no es que nosotros seamos algo especial, ¿no? Es por la fe en Jesucristo, por la fe en su nombre. Por eso, si se fijan, la fórmula que utiliza para curarlo, dice, en nombre de Jesucristo, el Nazareno, ponte a andar. Es decir, es por la fe en su nombre, por la fe que tenían Pedro y Juan en el nombre de Cristo, aquel hombre recobró la capacidad de andar. Por la fe en su nombre, este mismo hombre que ha por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante todos vosotros. Y ahí le da un papel fundamental a la fe, en este caso la fe en el nombre de Cristo. Y también la fe en el nombre de Cristo nos puede a nosotros levantar de nuestras caídas, de nuestros tropiezos, de nuestros errores, de nuestra miseria. A veces podemos sentir que estamos pues como presos en el fango, ¿no? Y que no podemos salir. Bueno, pues la fe en el nombre de Jesucristo nos da la gracia eh, para salir incólumes, ¿verdad? Para salir, pues está más centrado, ¿sí? Nos da la gracia para salir incólumes y para salir victoriosos a pesar de nuestras miserias, de nuestros errores, de nuestros fracasos. Pero es la fe en el nombre de Jesús la que nos levanta, como levantó a aquel hombre paralítico. Y es la fe en el Señor Jesús la que nos hace saltar de alegría, la que nos hace saltar sobre nuestras miserias, nuestros pecados y nuestros defectos. Y sigues hablando San Pedro. Dice, ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo padecería. Es decir, de alguna manera Dios se sirvió de ellos como instrumentos para cumplir lo que estaba profetizado, que Cristo padecería, ¿no? Y es lo que no entendían los apóstoles y es lo que entendieron finalmente cuando Jesús resucitó y se los explicó. Y es lo que están intentando que entiendan estos. Ustedes han sido los instrumentos
de los cuales Dios ha servido para que se cumplieran las escrituras según las cuales Cristo tendría que padecer. Ahora ahí no se queda todo, sino que los exhorta, los dice: arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y lo mismo se nos puede decir a nosotros, ¿no? Arrepintámonos y convirtámonos para que nuestros pecados sean perdonados, para que nuestros pecados sean borrados. Confesémonos, ¿verdad? Para que nuestros pecados sean perdonados, para que nuestros pecados sean borrados. A fin de que el Señor venga, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Estas palabras son un tanto misteriosas, ¿verdad? Pero sencillamente está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice: arrepentíos y convertíos, a fin de que el Señor venga, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación, y envía a Cristo que os había sido destinado, el Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. O sea, está pidiendo San Pedro, ¿verdad? Pues eso, que venga Jesucristo a restaurar todas las cosas, esa restauración universal. Moisés efectivamente dijo: el Señor Dios os suscitará un profeta como yo entre vosotros, hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. Pues ese profeta como yo, el profeta como Moisés, es Jesucristo. Es Jesucristo que estaba profetizado ya desde Moisés, ¿no? Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga, ¿no? ¿Por qué? Porque así como Moisés dio una ley, Jesucristo va a dar una ley nueva. Todo el que no escuche a ese profeta sea exterminado del pueblo. Y todo el que no escuche a Jesucristo dejará de formar parte del pueblo de Dios. Y eso es pues como el gran drama, por decirlo así, pues del pueblo judío, del pueblo hebreo, ¿no? Porque pues el Cristo fue enviado para ellos, y fue un porcentaje pequeño del pueblo judío el que aceptó la llegada del Mesías. Es un porcentaje pequeño en la actualidad del pueblo judío el que sigue aceptando la llegada del Mesías, ¿no? Todo el que no escuche a este profeta sea exterminado del pueblo, es decir, no va a formar parte del nuevo pueblo de Dios, del pueblo definitivo de Dios. Y todos los profetas, desde Samuel y sus sucesores, han hablado y anunciaron también estos días. Es decir, San Pedro se toma la molestia o la preocupación de conectar su predicación, la que está haciendo en ese momento, con toda la tradición profética, con la tradición de Moisés, con la tradición de Samuel, con la tradición de los patriarcas, ¿no? Como diciendo: no estoy enseñando ninguna novedad, sino que es el cumplimiento de todo lo que ya estaba escrito, todo lo que ya estaba profetizado. Todo lo que ya estaba profetizado del Mesías se cumplió en Jesucristo. Y por eso, en nombre de Jesucristo y con la fe de Jesucristo, podemos hacer este milagro. Pero Pedro, por decirlo así, se entronca en la gran fluyente de gracia que es pues toda la historia de salvación del pueblo hebreo, ¿no? Con los profetas, con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Jacob, es decir, con los profetas, con los patriarcas, con Moisés. Digamos, pone la predicación de Cristo no en clave antagónica, sino en continuidad con lo de los profetas, como diciendo: este es el verdadero pueblo de Dios, esta es la verdadera promesa, este es el verdadero judaísmo, este es el judaísmo auténtico. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres al decir a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Si en Cristo se están cumpliendo eso, de que en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, digamos que el hecho de que Jesucristo no sea ya solo propiedad del pueblo hebreo, sino que en Jesucristo el pueblo hebreo alcanza su vocación universal.
que estaba profetizada desde Abraham, desde el inicio del pueblo de Israel, ¿no? En tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra serán bendecidas en la descendencia de Abraham. ¿Cuál es esa descendencia de Abraham? Es Cristo. En Cristo serán bendecidos todos los pueblos de Israel, todos los pueblos de la tierra, todas las familias de la tierra. Entonces, tenemos en la predicación del día de hoy, ¿verdad? En la predicación del día de hoy, de la curación milagrosa del paralítico que estaba sentado en la puerta hermosa del templo, ¿no? Y todo el pueblo que maravillado escuchaba. De hecho, el siguiente capítulo va a seguir redundando sobre ese hecho. Se ve que fue un hecho, o sea, que era un paralítico muy conocido, que llevaba mucho tiempo ahí pidiendo limosna y que pues fue notorio para todo el pueblo y fue notorio que lo hicieron Pedro y Juan, que eran pues pescadores, o sea, no eran un gran profeta, no eran como Jesucristo, ¿no? Sino que eran de los seguidores de Jesucristo y que lo hicieron en nombre del Señor Jesús. O sea, eh, y que aprovecharon ese milagro para decir, bueno, pues para predicar el querigma, ¿no? Ese Jesucristo, ustedes lo mataron, ¿verdad? Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y eso estaba profetizado y estaba establecido y Dios de alguna manera lo había prefijado en la antigüedad y ustedes obraron por ignorancia, pero ahora están en ocasión de arrepentirse, arrepiéntanse de sus pecados y reconozcan que Jesucristo es el Mesías, reconozcan acepten que Jesucristo resucitó. Oye, ¿por qué tengo que aceptar que Jesucristo resucitó si no lo he visto resucitado? Pues porque no has visto a Jesucristo resucitado, pero has visto a este paralítico, has visto cómo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús Nazareno, yo le he dicho, levántate y anda, ¿no? Y aquel no solo se levantó, sino que se puso a saltar, ¿no? A mí me gusta particularmente este detalle del milagro, ¿no? Es decir, metiéndome en la escena como un personaje más, pues me imagino un pobre hombre, ¿no? Que no tiene ninguna esperanza de, de caminar, ¿no? Y que de pronto que pide una moneda, un poquito de una moneda de plata, ¿no? Una moneda de cobre, ¿no? Un poquito de caridad, ¿no? Y que le dicen, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le dan un levantón y efectivamente se puede levantar y puede caminar y puede saltar de alegría, ¿no? Me imagino saltando de alegría como diciendo, es verdad, no puede ser, es increíble, esto es verdad, ¿no? Estoy curado, estoy curado, ¿no? Y pensaba que esa debería ser nuestra actitud habitualmente cuando el Señor nos cure de nuestras miserias, de nuestros pecados, ¿no? Como saltar de alegría, ¿no? El sentido espiritual del texto me parece que es como muy evidente, ¿no? Es decir, nosotros muchas veces somos como ese paralítico de la puerta, ¿no? Y en el nombre de Jesucristo el Señor nos levanta, ¿no? Quizá alguna vez en tu vida, quizá en algún momento puntual, pues has sentido eso, ¿no? Ojalá que nuestra reacción sea de la misma de alegría, de dar testimonio, de, pues eso, y es muy bonito las personas que han sufrido una conversión honda, ¿verdad? O sea, un cambio radical de fe, cómo sienten la necesidad de dar testimonio de esa fe, cómo sienten necesidad de dar, pues sí, de contar a los demás lo que han vivido, lo que han sentido, lo que han... eh, ¿Por qué? Pues porque se daban cuenta dónde estaban, ¿no? Que eran paralíticos, que estaban ciegos para las cosas de Dios, que no valoraban la realidad sobrenatural y que de pronto pues Dios se sirve de algo para levantarlos de su postración, para que ya no solo caminen, sino corren y salten, ¿no? Por eso muchas veces los conversos, las personas que no han recibido la fe desde el principio, pues van como más rápido que las que sí lo hemos recibido desde el principio. ¿Por qué? Precisamente porque lo valoran. O sea, una persona normal ni se le ocurre que tiene que dar gracias por caminar. En cambio, un cojo de nacimiento, ¿verdad? Un tullido de nacimiento, pues no cabe de alegría de que puede caminar, ¿no? Pues lo mismo en el sentido espiritual, ¿no? Una persona que ha recibido la fe desde pequeño, que la ha tenido siempre, que siempre ha sido, pues ni se le ocurre que tiene que dar gracias por la fe, ¿no? En cambio, alguien que se encuentra con la fe a la mitad del camino de su vida, ¿no? Que se da cuenta del tesoro tan grande que es, que se da cuenta de cómo
le lleva a ver la vida y el mundo de una manera distinta, pues se llena de agradecimiento. Y por eso, pues no solo camina, sino que corre y salta, ¿no? Es decir, va más rápido para dar testimonio de pues de la grandeza de Dios. Vamos a pedirle ahora al Señor en nuestra oración que haya pues muchas personas que encuentren ese grado de conversión, ese grado de, pues de convencimiento de las realidades sobrenaturales, ese grado de, pues eso, de encontrarse, ¿verdad?, sorpresivamente con Jesucristo y que Jesucristo los levante. Señor, vamos a pedirte que levantes a las personas, por ejemplo, que están iniciadas por los vicios, que están atadas por los vicios, o que están como ciegas para descubrir la belleza de la fe, o que están como indiferentes al sentido sobrenatural. Pues vamos a pedirle al Señor, levántalas, ¿no?, para que den testimonio, ¿no?, y para que, pues eso, un converso, una persona que ha vivido quizá una vida muy desordenada y que después vuelve al redil, pues puede dar testimonio de ello, puede dar testimonio de ello a, pues a las demás personas, ¿no? Y ese testimonio es particularmente elocuente, pues porque te lo dice alguien que ya ha estado ahí, ¿no? Es la ventaja de la evangelización que hacen los conversos, ¿no? Porque no te hablan de oídas, te hablan de lo que ya estaba ahí, ¿no? Eh, Me gustan mucho unos videos de un español que se llama, pues, se apellida Cotelo, Juan Manuel Cotelo. Hay unos que se llaman Te pueden pasar a ti. Y cuenta uno de un chico que era, pues, chavo banda, medio mafioso, que andaba metido en cosas de drogas, que era adicto al sexo, que era la pornografía, ¿no? Y cómo se convirtió y cómo terminó siendo sacerdote, ¿no? Pues es muy elocuente su testimonio de conversión, bueno, porque él estaba justo del otro lado y se daba cuenta que aquello era vacío y aquello no le llenaba. Y cuando pudo librarse de sus vicios y pudo elegir, pues eligió el sacerdocio, ¿no? Bueno, pues así vamos a pedirle a Dios que haya muchas personas, ¿no?, que descubran la maravilla de la gracia de Dios, que se levanten de sus caídas y que salten llenas de gozo, ¿no? Termina el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles diciendo: vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres, al decir de Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo, y le ha enviado para bendeciros, apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. Es muy fuerte, ¿no? Es decir, le está diciendo, aunque en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra, pero para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo, ¿no? Por eso vamos a pedir también en nuestra oración, muy especialmente por los judíos, para que encuentren, para que, pues eso será solamente una obra de la gracia de Dios, ¿no?, para que encuentren la plenitud de su revelación, para que reconozcan la plenitud de su revelación, precisamente en Jesucristo, ¿no? O sea, que no lo vean como algo, pues eso, como un profeta, o que no lo vean como alguien que quiso cambiar la ley, o como alguien, no sé, ¿no?, sino que pues acepten que efectivamente en Él se cumplieron las profecías, todas las profecías del Antiguo Testamento, y que en Él la fe de Israel llegó a su plenitud. Dice, por eso, para vosotros en primer lugar ha resucitado Dios. Es muy fuerte. O sea, en primer lugar Cristo resucitó para los judíos, para que los judíos creyeran, ¿no? Entonces, pues vamos a pedir al Señor, pues que esa resurrección, ¿verdad?, sea eficaz, vaya siendo cada vez más eficaz en el pueblo de Israel, y que más personas del pueblo elegido lo vayan reconociendo como su Dios, como su Mesías. Pues vamos a terminar nuestra oración acudiendo a María, Santa María, Reina de los Apóstoles, pidiéndole que también, como nosotros, como los apóstoles, ayudemos a que se levanten, ¿verdad?, los paralíticos que nos encontremos por el camino, o que si nosotros somos esos paralíticos, que nos levantemos, ¿verdad?, y que estemos dando precisamente gracias a Dios,
y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, a ver ahora cómo apago esto.